autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, libros de referencia que a pesar de los años siguen estando más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde que a las 5 de la tarde en el canal de Julio Astillero, el maestro Paco Cruz lo espera con su videocharla cruzada. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, qué intensas han estado las últimas horas. Por eso agarré un vuelo, 2 de la mañana, viva Aerobús, sufriendo con esos pinches asientos. Pero aquí estoy, mi querido Paco, porque aquí es donde está la víbora chillando en Palacio Nacional. La presidenta, conste que lo advertí desde ayer. Había dado la de 8 columnas y además la nota que nos ocupará, creo yo, por algún tiempo. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Vicente, buenos días. A la familia Sin Censura, buenos días. Fíjate, voy a decir qué drama está haciendo TV Azteca, la verdad. Pero fíjate, con eso que dijiste, yo prácticamente armé, mientras ibas hablando, armé un mini libro por capítulos, así, todo el índice ahí, pero déjame nada más empezar. ¿Cuál es el punto central del drama? Es que el rating entre Televisa y TV Azteca, si bien es cierto que varía drásticamente según el programa, TV Azteca nunca ha podido alcanzar a Televisa. Fíjate, ¿y de qué estoy hablando? Por ejemplo, el noticiero más importante de el canal TV N más lo llaman ahora, ¿no? Que es Televisa, alcanza un promedio de 5.29 millones de espectadores. El noticiero Hechos de TV Azteca, cuando le va bien, alcanza 1.97 millones de mexicanos. Los ratings de TV Azteca mejoran quizá un poco en el fútbol, nada más. En las telenovelas ya sabemos que Televisa está muy superior a TV Azteca, así que ya tienes ahí el drama, ¿sí? Tienes ahí el drama. Y ahora déjame construirlo como lo fuiste más o menos diciendo. Sí, la cuestión que TV Azteca tenía que hacer un drama. Ya un drama, pues ya te dije los números. Imagínate una solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues no vea TV Azteca, no vea, no está ordenando, pues no vea TV Azteca, dicen puras mentiras. Y ahí empezamos. Es que la historia de TV Azteca es una historia de mentiras, de chantaje, de desinformación. Y ya diste tú algunos pasajes de negocios oscuros cuando Raúl Salinas de Gortari era un capo de las drogas. Recibió los 29.7 millones de dólares de préstamo para comprar o terminar de completar para comprar a TV Azteca, o lo que hoy es TV Azteca. Así que esa es la historia de TV Azteca. Por eso este drama, porque la puedes vincular bien al narcotráfico a través de Raúl Salinas de Gortari, que hasta donde sé, todavía no le paga, y por lo tanto hay dinero del narcotráfico en TV Azteca, a través de Raúl Salinas de Gortari. Ese es un punto, así que tenían que hacer un drama, porque es el rating. Luego, hay una marcada tendencia a la baja, por lo menos desde 2018 en los niveles de audiencia de TV Azteca. Así que la competencia o la competitividad frente a Televisa son dramáticas, ha ido perdiendo terreno en todos, con todos los medios públicos, y con la llegada de Internet está peor la situación. Y esto ha impactado severamente en los ingresos publicitarios. No estoy hablando, fíjate, todavía del chantaje. Así que la empresa ha tenido que reestructurar sus finanzas varias veces, entrando a concurso mercantil para garantizar su continuidad operativa y hacer frente a deudas históricas. Incluso además de la caída en rating, hay una fuga de audiencia, que parecen lo mismo, pero no. Sus programas estelares y su barra de entretenimiento han experimentado fuertes descensos en su cuota en la pantalla, y eso ha obligado a TV Azteca a replantear su oferta de contenidos. Y ahí súmale que los noticieros de TV Azteca tienen poquísima credibilidad.
No se trata de discrepancias políticas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. TV Azteca históricamente tiene una línea editorial de chantaje, de mentiras y de desinformación, de tal forma que ha generado fricciones públicas, no ahora, históricamente. De pronto me da la impresión de que Ricardo Salinas Pliego se le olvida que esto es historia reciente, no es de hace 50 o 60 años, es reciente, de la venta de Imevisión a Salinas Pliego. Así que están enloquecidos, están enloquecidos. Y luego tienes ya esta crisis porque su fortuna cayó por lo menos en $5,000 millones en un año, de tal forma que eso te dice que nunca fue un empresario, sino un personaje acostumbrado a vivir de los grandes recursos del gobierno federal y de los gobiernos estatales. ¿Tú recuerdas hace poco? El gobernador de Puebla denunció un chantaje abierto de TV Azteca. Así que esa es la historia de TV Azteca. Es una historia de chantaje, de mentiras, y luego tienes a Javier Alatorre, que es su conductor estrella y que tú conoces bastante bien. Fíjate, tú mencionaste lo del chupacabras, pero yo estaba haciendo una lista mientras lo ibas comentando sobre las principales mentiras, que hay muchísimas, de veras. Con él escribes un libro, Mentiras, y por lo tanto, las críticas a Javier Alatorre, que giran en torno a su cobertura informativa. La manipulación, que es otro tema que no había tocado, manipulación mediática a favor de los intereses empresariales de Ricardo Salinas Pliego, por más que él diga que yo me mando solo. La trayectoria de Javier Alatorre está marcada por episodios de desinformación, exageración, chantaje, llamados directos a desobedecer a las autoridades mexicanas, y ahí empiezo. Él, durante la crisis sanitaria de la pandemia, que empezó en marzo de 2020, lo tengo bien registrado, públicamente en cadena nacional pidió y hizo un llamado a no hacer caso a las conferencias del doctor Hugo López-Gatell. Argumentaba sin mayor información que el doctor Hugo López-Gatell daba informaciones o presentaba informaciones falsas. Así que eso es un crimen informativo. Se ha evidenciado históricamente, no hoy, que el noticiero Hechos de TV Azteca ha emitido reportajes sin rigor periodístico, sí, con mentiras. Podemos hablar de tiendas del Superiste, del Chupacabras, y hay distorsión, por ejemplo, cuando emite información sobre los precios de la canasta básica. ¿Te acuerdas recientemente? 3 jitomates por casi 200 pesos. Y yo digo, así lo pensé cuando lo vi, no chingué. Yo vivo en un pueblo que no hay casi nada, muy pequeño, pero las cosas son normales. Sí, algunas cosas más caras que en otro lado. Pero en esa época, el que lo dijo hace un par de meses, menos, como un mes y medio, cuando lo dijo, aquí el jitomate estaba a 55 pesos el kilo, que me queda aquí una cuadra y media, el mercadito y el tianguis que se pone hoy los martes. Así que contrastan cifras irreales sobre el costo de muchas cosas. En este caso fue los tomates. Mira, yo recuerdo que las audiencias de TV Azteca lo desmintieron, y por eso se le conoce como el señor de las mentiras. No es que tenga hoy un desencuentro con el gobierno federal, es que el desencuentro es con nosotros. Nos ve cara de idiotas. Y sus redes, en sus espacios en TV Azteca y sus espacios en redes sociales, no defiende su independencia, defiende su derecho a mentir, a manipular. Así que el chupacabras es un episodio, pero la cuestión con TV Azteca es que todos los días mienten, Vicente. No debe haber polémicas. Si hay un conductor que muestra todos los vicios de las televisoras mexicanas, es él. Ha creado esos monstruos de lo que sea.
el alienígena del chupacabras, es el caso, mutante, sin una prueba de nada va. Nada más vayan a entrevistar esto es noticia, ¿sí? No, nunca presentó nada, pero ¿qué era su mutante? Una criatura extraterrestre, un mutante de laboratorio que nunca hubo ninguna sola prueba. Cadáveres de animales presentados como chupacabras. Así que esa es la historia, Vicente, para mí, lo que fui construyendo mientras hablabas. Esa es la historia de TV Azteca, es la historia de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, es la historia de Patti Chapoy, es la historia de una empresa que se ha dedicado a mentir, a desinformar, a manipular para sacar dinero de los gobiernos federal, estatales, municipales. Esa es la fortuna de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. No te lo digo. Históricamente ha sido así. Nunca ha tenido credibilidad. Pero él seguía lo que decían en TV Azteca, ¿no? Hacer televisión para jodidos pendejos. Ese es su lema. No era de él, era de Televisa, pero es lo que siguen. Así que los contenidos de TV Azteca, Vicente, siempre han dejado mucho que desear. La gente ve, claro, porque no hay otra cosa, porque nunca nos hemos preocupado por crear nada, que no estoy culpando al gobierno. PRI, PAN, Morena ha tratado de limitar el dinero que se les entregaba. Ahora ya no le dan a TV Azteca, pero pero esa es la historia. Cuando hablan de intentos de censura y de boicot, pues es que no se ven a sí mismos, Vicente, no se conocen, no entienden, por ejemplo. Mira, nada más con Paco, esto cierro, sí. Vicente. Sí, acaban de Estados Unidos dio a conocer que hay un general muy cercano a Maru Campos, que es subdirector de prisiones, para no ir más lejos, que está vinculado al narco. No los he visto explotando esa nota, Vicente. Ese es el punto, mi querido Paco. Porque fíjate, estoy leyendo el comunicado y a ver si lo desmenuzamos ahorita que se sume también Jaime. Y al rato también en la mesa con Pepe Reveles y con el abogado César Gutiérrez Priego. Dicen, y no somos ingenuos. Sabemos que vienen más ataques y que esto es apenas el preludio de una etapa de censura y silenciamiento contra los medios críticos como nosotros. O sea, mi querido Paco, si me cayeron encima cuando hablé de la publicidad oficial hace unos días, si hoy le pregunto a la presidenta si considera prudente en estos momentos pedir una ficha técnica, un informe de qué pasó, si se investigó en ese momento el dinero de Raúl Salinas de Gortari, señalado por tener vínculos al narcotráfico que le prestó a Ricardo Salinas Pliego, si se hizo una investigación sobre lo bien habido o mal habido del dinero, pues van a decir que es un golpe o parte del golpe o parte de los ataques contra los pobrecitos de ellos, ¿no? Pero creo que es un tema que ha sido por mucho tiempo de redes sociales y que tiene que salir de redes sociales pues para tener dientes. No, o sea, creo que no es una exageración preguntarse, ¿eran bien habidos los millones que le prestó Raúl Salinas de Gortari a Ricardo Salinas Pliego? Creo que es una pregunta que le podemos hacer a cualquiera en estos momentos en los que exigimos transparencia, cero impunidad, no a la corrupción, etcétera, 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 mi querido Paco. Vicente, mira, no te voy a dar la respuesta a lo que pienso yo, te voy a dar la respuesta de la expresidente ahora del extinto presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Yo te lo he comentado en algún momento, Carmen, unos meses antes de morir, Carmen Aristegui le hizo una entrevista a Miguel de la Madrid Hurtado. Y entre otras cosas, a palabras más, palabras menos, Carmen le pregunta de qué cosas se arrepiente. Y el presidente Miguel de la Madrid, que intenta limpiar su imagen, intenta dejar un legado después de todo el desastre que fue su gobierno, intenta hacer algo correcto. Y dice, bueno, sí, me arrepiento, te digo palabras más, palabras menos, de dos cosas. Uno, que Carlos Salinas de Gortari es un ladrón, se roba la partida secreta. ¿Cuánto tenía la partida secreta? Nadie sabe, podían ser 200 millones, 300 millones de dólares, no de pesos, estoy hablando. La,
La partida secreta, hasta que la desaparece el presidente López Obrador, era usada en discreción. Y hace unos meses me enteré que también Gobernación tenía su partida secreta. Así que, pero dice, me arrepiento de eso porque se roba la partida secreta. Y después dice, pero también de que Raúl Salinas de Gortari controlaba parte del negocio del narcotráfico en este país. Así que si hay dinero del narco en TV Azteca, pues claro que hay. Está el de Raúl Salinas de Gortari. Así que es válido hacer la pregunta. Sí, es un tema pendiente todavía. ¿Por qué sigue siendo tema pendiente? Porque en esa época, en los 80 y los 90, cuando gobernaba Salinas de Gortari, él llega a gobernar el 1 de diciembre de 1988 y termina el 30 de noviembre de 1994, nadie en este país le preguntaba nada al presidente de la República. Nadie, nada. Y nadie podía publicar nada, Vicente. Nadie. Abiertamente había una censura violenta, brutal, y Carlos Salinas de Gortari era un hombre así. Así que así nace TV Azteca, ¿es válido? Claro, porque apenas tenemos, a partir de la presidenta, del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una libertad de prensa absoluta, absoluta. Eh, Puedes publicar y decir lo que sea, pero para mí, lo he dicho no ahora, el gobierno tiene derecho a desmentirte, a demandarte, hay derecho de réplica, que en esencia, mira, cada que dicen una mentira, el derecho de réplica debe implicar que ese mismo canal debe dedicar el mismo espacio a la réplica en el mismo momento, bueno, es decir, en el mismo horario a eso. Pero ¿qué hace TV Azteca? Miente todos los días, Vicente, así que hay dinero del narco. Bueno, pues ahí están los dineros de Raúl Salinas. Nadie decía nada por el control sobre la información que ejercían los gobiernos priistas, luego ejerció el gobierno o los dos gobiernos panistas. Aquí lo vimos, hemos hablado mucho de aquella reunión de marzo de 2011. Todos los dueños de los medios de este país, 700, y los comunicadores ilustres, como los llamaba Genaro García Luna, bueno, estaban los periodistas en las nóminas de por ejemplo, de personajes relacionados al narcotráfico que estaban insertos en el gobierno. Así que por eso es pertinente siempre hablar de este problema, Vicente. Y ahora que TV Azteca está en esta campaña, metí a todos, ¿les dolió? Bueno, pues ahí está la respuesta virulenta. Y por eso te decía, ¿qué drama, Vicente? ¿Qué drama está viviendo TV Azteca? Está en caída su audiencia y la presidenta pide no verlo. Pues claro que están haciendo un drama, Vicente. Y estoy seguro que ese drama va de la mano con ponerse el guarache antes de espinarse, porque está claro, después de lo dicho ayer por la presidenta, que la cosa va de derecha a la flecha, ¿no? Va frontal. A la presidenta pareciera que ya le colmaron el plato, le llenaron el costal de piedritas. Y creo que es un gran debate, es un gran tema para debatirlo en todo nuestro país, en todos los niveles, en todas las esferas, mi querido Paco, de esta manipulación mediática. ¿Cómo lo hemos venido denunciando por años? Cuando en tiempos de Televisa, la única televisora, decían, está cayendo un chubasco y estaba soleado, pues estaba cayendo un chubasco o al revés. El tema del 68, ¿cuánto lo hemos criticado? Cuando Joaquín López Dóriga era la verdad absoluta. Bueno, pues así se han utilizado históricamente los medios de comunicación para chantajear, para torcer el brazo a, al gobierno y al gobernante en turno. Pues no más. No más, por eso a lo mejor es momento también de que la presidenta tome nota de las iniciativas y los posicionamientos más radicales desde el movimiento de la transformación, que piden cero publicidad oficial y que se invierte ese dinero mejor en terminar el Internet para todos. Suena muy cabrón, suena muy hasta utópico decir, fíjense que el gobierno cerró el presupuesto de publicidad oficial y lo está redirigiendo a otra cosa para que se termine lo del el Internet para todos. Pero en esos momentos de definiciones estamos, mi querido Paco. Tampoco es que se van a quedar en la calle estos personajes, viendo cómo les paga el gobierno de Maru Campos, por ejemplo, mi querido Paco.
Fíjate, Vicente, yo soy de la idea y la política que no debía haber dinero del gobierno en ningún medio de comunicación, en ninguno. Y si el gobierno finalmente, sí, porque tiene derecho a anunciar lo que hace, si el gobierno lo va a hacer, tiene que ser parejo para todos, con políticas y reglas muy claras. No va a pasar, pero eso debía ser ahora. ¿Por qué están tan enojados en TV Azteca? No solo por lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que eso le escaló bastante. No vean TV Azteca, sí, claro que tienen que hacer un drama. Yo lo asocio mucho a la encuesta que ayer dio a conocer el Universal y aquí tratamos un poquito, pero esta encuesta del Universal que elabora o prepara, Levanta, se llama, levantar una encuesta, Buendía y Márquez, una exclusiva para el Universal, les dolió mucho. Es muy violenta la información que publica el Universal. No de que no se trata de que la intención de voto sea para Morena. Yo leo otros datos. Sí, la intención de voto nos dice que Morena ya se recuperó. Para mí, a mí me llaman otros datos la atención y eso seguramente fue lo que vieron ellos. La imagen de los partidos. Primero, que se asocia todo esto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y Morena conserva una evaluación de 54%. Y cuando lo asocias o lo sumas o restas a la opinión negativa, resulta que Morena tiene un balance positivo de 27 puntos. Seguido no por el PRI, no por el PAN, no por nada, seguido por Movimiento Ciudadano, Vicente, en segundo lugar. La imagen positiva con 7 puntos. Y luego, tampoco está el PRI, tampoco está el PAN, está el Partido Verde Ecologista de México, con dos puntos de positivos. Y luego, mira, este es el punto que llama más la atención. ¿Cuál es la imagen negativa del PAN y del PRI? El PAN, el PAN tiene una menos 26 puntos negativos y el PRI menos 45. Y eso ya te marca lo que va a pasar en 2027. Pero déjenme, mientras Vicente entra a la Palacio Nacional, déjenme darle la bienvenida a Jaime Hernández, ya sabe, yo lo insisto ahora, y seguramente Jaime lo podrá corroborar, es el único corresponsal de guerra permanente que hemos tenido en este país. Sí, hemos tenido muchos enviados, entre ellos Loret de Mola, que falsificó información, pero que yo recuerde corresponsales que hayan vivido de la guerra así, no hubo tantos, sabemos mucho, yo fui corresponsal extranjero por 15 años, pero Jaime fue corresponsal de guerra y ese ya es otro nivel. Hoy conduce su espacio no apto para cínicos, que claro, hay que ver la figura ahí, es Jacob Batusay, pero Jaime Hernández ha vivido como yo, porque somos misma generación y seguramente entramos a trabajar el mismo año a los periódicos porque nos jubilamos, nos pensionamos al mismo tiempo. Así que Jaime conoce toda la problemática de los medios de comunicación, por lo que hoy se ahoga TV Azteca con todos sus, voy a decir como dice Vicente, con todas sus mascotitas. Jaime, buenos días. Muy buenos días, maestro Paco Cruz. Pues sí, efectivamente. Yo ayer decía que echo de menos el periodismo de calidad, ¿no? Y todo tiene que ver no solamente con la precaria formación de las nuevas generaciones de periodistas. No todos, no todos, no, todas las generalizaciones son malas, incluso esta. Así es que hay todavía periodistas que son la excepción. Hay buenos periodistas todavía en México, pero ya no es como antes. Los estándares se han rebajado. Pero esto tiene que ver no solamente con la mala formación que hay ya en el origen, en los centros de estudio, sino también en la formación y en la práctica de ese periodismo que se da en medios que están atravesando por circunstancias adversas, ¿no? El modelo de negocios ha volado por los aires desde hace por lo menos un par de décadas
esta crisis se veía venir, claro que ahora tiene forma de tsunami, porque, claro, ahora el gran debate es hasta qué punto un gobierno puede seguir subsidiando a los medios de comunicación. Por ejemplo, en Estados Unidos no existe el denominado gasto por publicidad del gobierno. Se da bajo X circunstancias, pero hoy no hay ninguna fuente de financiamiento que provenga del gobierno. En muchos otros países es nula la financiación de los gobiernos hacia los medios de comunicación. México y los grandes medios cometieron ese gran pecado de no prepararse, de no romper con esa adicción que generaron con el tiempo hacia las arcas del Estado. No se prepararon para fortalecer a sus equipos de publicidad, no se prepararon para la revolución que vino con los grandes, eh, las nuevas plataformas de difusión como Facebook, Twitter, TikTok, no la vieron venir, vaya. Y tampoco en Estados Unidos. El único medio que más o menos, fíjate, el único medio que más o menos se ha conseguido salvarse es The New York Times, que ha conseguido, porque se dice que cuando tú consigues el balance, el equilibrio entre el número de suscriptores en lo digital y el número de suscriptores en lo impreso, ya le hiciste, ¿no? En México nadie ha conseguido eso. Es muy difícil que alguien tenga el mismo número de suscriptores para el medio digital y otro para el impreso. Es muy difícil de conseguir. Y además el ingreso vía publicidad directa, ¿no? De empresas. Entonces, y en eso estamos todos, porque incluso nosotros, los youtubers, que los que no dependemos de nadie más que del beneficio del pueblo. Yo digo que ahora estamos viviendo unos momentos donde a mí me gusta la competencia, me gusta muchísimo la competencia, yo creo en la competencia. Yo también, al igual que tú, creo que los gobiernos no deberían financiar a los medios y creo en la libre competencia. Una libre competencia en la que tanto tú como yo, como Vicente Serrano, todos los días comparecemos ante la audiencia y es la audiencia la que dice, este medio sin censura, este medio no apto para cínicos, este medio, Francisco Cruz y sus charlas cruzadas, merecen la pena, voy a apoyarlos con una donación o con un like. Esa es nuestra forma de acudir a las urnas todos los días, a diferencia de los partidos políticos que van cada 4, cada 6 años, nosotros vamos a las urnas todos los días. Así es que estamos ante una nueva realidad y quien no esté preparado para esta nueva realidad, pues que se retire, que se jubile, que se vaya, porque los señores de TV Azteca vivieron durante mucho tiempo, pues, de la publicidad que les daba el Estado. Un Estado al que maltrataban, al que, ¿te acuerdas de aquella frase de José López Portillo que decía: "Yo no voy a pagar para que te pago para que me pegues, no te voy a pagar para que me pegues"? Así les quitó la publicidad a revistas como Proceso, cuando Proceso realmente era Oye, una revista que se respetaba. Así es que, Jaime, yo creo que en muchos sentidos Azteca, está demostrando a estas alturas su incapacidad para demostrarse al nuevo ambiente, al nuevo ecosistema, y está pagando caro esta forma de vengarse, se está vengando mientras muere este proyecto. oye, Jaime, y que no se nos olvide aquella cobertura del asesinato de Paco Stanley, en la que hasta Ricardo Salinas Pliego salió a querer provocar incluso la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese tiempo era el jefe de gobierno. Bueno, en aquel entonces era, ¿qué era? ¿Cómo se le llamaba? Regente. Regente capitalino, ¿no? Bueno, pues ahí están, o sea, más claro no puede estar. Ahí Y, y- están las cosas sobre la mesa. y desde entonces, Ricardo Salinas Pliego utilizó y entrenó
a su mascota preferida, Lili Telles. ¿Se acuerdan que en aquel entonces Lili Telles era reportera de TV Azteca y Lili Telles era su perro de casa? Y lanzó a Lili Telles contra Cuauhtémoc Cárdenas y lanzó a Lili Telles contra Samuel del Villar, quien en aquel entonces era procurador de justicia del Distrito Federal. Y Lili Telles llegó a acusar a Samuel del Villar de atentar contra su vida. Decía que ella era víctima de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que mandó a atentar contra ella, cuando todos sabíamos que el atentado contra Lili Telles fue producto del crimen organizado, porque todo el mundo intentaba desviar la atención, TV Azteca, del crimen organizado, que les soplaba la nuca, porque el crimen organizado fue responsable del asesinato de Paco Stanley. Mi querido Jaime, antes de ir con Paco, nada más solicito tu permiso, maestro, en caso de que me dé la palabra y en caso de que estas ideas que a veces intento poner en mi rompecabezas para hacerle los planteamientos a la presidenta, que no los traigo bajo línea ni nada por el estilo. ¿Me permitirías mencionarte en caso de que Sí. considere? A ver, déjame planteártelo así. Ya me dijo Paco su opinión, y más que su opinión, la información. Ha quedado establecido si el dinero que le prestó Raúl Salinas de Gortari a Ricardo Salinas Pliego para comprar la concesión era bien habido. ¿Quedó ya definido o no? No, era mal habido, era mal habido. Bueno, entonces creo que no sería una exageración de mi parte en este momento histórico plantearle a la presidenta que pregunte o que le den una ficha, un reporte de qué se investigó y a dónde se llegó con esa investigación. Tal vez, porque son muy mal pensado, pues las autoridades en aquel entonces, eh, como tapete de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo después, pues ahí la dejaron. Bueno, ¿qué pasó? Terminamos ofreciéndole hasta disculpas a Raúl Salinas de Gortari a pesar del pasaporte falso, a pesar de que las autoridades, nadie te va a contar, tú mismo lo reportaste en su momento desde Europa, las autoridades suizas lo señalaban como un capo del narcotráfico. Y Así es. esto que nos está mostrando Ceci es relevantísimo, porque ellos que acusan a narcogobierno, ¿será que son una narcotelevisora? A ver, Ceci, con audio, por favor, porque a lo mejor sin saberlo, Ciro nos iba a regalar una joya, un documento histórico del que hoy estoy seguro defendería a capa y espada. A ver, suéltalo, Ceci. Pero hay capítulos que llaman a la suspicacia y a la sospecha. El caso de Ricardo Salinas Pliego, 25, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión. ¿Qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisiones? Para ser precisos, Sí. 29,790. 29 millones 700 mil dólares de 1993. Sí. Préstamos, inversiones, ¿qué era eso, ingeniero? Sí, yo le di precisamente un crédito por ese monto. Un crédito. Era un crédito para una inversión nada más. Me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado. ¿Ya se lo pagó? No, no me lo ha pagado, Ciro. No. Debe ser ya una barbaridad de dinero si se aplican intereses. Espero. Algún Bueno, pues en este momento histórico creo que sería relevante saber si le pagó o cómo le pagó, si es que le pagó, si le quedó debiendo Ricardo Salinas Pliego a Raúl Salinas de Gortari. Ahora, si se confirmara el dinero mal habido para la compra de TV Azteca, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Será que eso afecta la línea editorial, la línea del dueño? Pregunto, porque bien decía Paco, hoy tenemos en la mesa varios temas. El general Ricardo Fernández Acosta, titular del sistema penitenciario de Chihuahua y cercano a la gobernadora Maru Campos, figura como socio de una empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus nexos financieros con el crimen organizado, en especial con el cártel de Sinaloa. Eso lo están investigando, lo están reportando así persistentemente desde TV Azteca, pregunto, ¿no?
si para el chupacabras hicieron cobertura especial desde la frontera, me imagino que hay interés de rascarle y que brote la pus allá en Chihuahua. O esto de Maru Campos, de que si va o no, si se presenta o no ante la Fiscalía General de la República, porque ellos se enfocan, yo creo que por convicción, en el caso de Rocha Moya, no tiene nada que ver con intereses políticos. Pero bueno, ahí dejo mis comentarios sobre la mesa, mi querido Paco. Vicente y Jaime, para que veamos en 3 épocas distintas cómo era la censura en este país. Y que Jaime conoce bien estos casos porque fueron su época y la mía, abierta. Primero, mira, en el gobierno de López Portillo, casi cada periodista quería ser jefe de prensa. Esa era la libertad de prensa. Tú podías escoger la dirección de prensa que quisieras, pero además los periodistas recibían X cantidad, un porcentaje de la publicidad que entrara de las fuentes que cubría. Si no era eso corrupción, no sé qué era. Ese es para que tengas. Y el caso que conocemos muy bien, porque Jaime nos lo ha contado, por ejemplo, es el jefe de prensa de Arturo Durazo Moreno. Sí, es el caso de Víctor Payán, que era un periodista, columnista, y llegaba con droga al periódico, pero había muchos. Es un ejemplo para que veamos cómo se movían. Otro ejemplo que yo reporté directamente, que lo tengo en mis libros, en 1982, me lo recordó, no lo recordó hace unas semanas, un par de meses, Jaime, que de pronto lo recordamos diferentes épocas, pero cubrimos lo mismo. En 1982, Juan José Bremer, que era un político decente e inteligente, yo no lo conocí personalmente porque reporté a otras cosas, pero él era el director del Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA. Y de un triz lo degradó López Portillo y lo obligó a renunciar y lo envió al extranjero después de que apareció publicada en la revista La Semana de Bellas Artes un cuento que la primera dama, Carmen Romano, lo encontraba ofensivo porque decían que era una prostituta y ella lo tomó muy a pecho. Digo, sí era, esa era la realidad, sí era, porque hay evidencia de que pasaba por ahí todo el Estado Mayor presidencial. Entre más jóvenes mejor, pero bueno, esa otra época. Y lo destituyeron. Y otro caso que no me tocó, pero lo conozco muy bien porque lo he reporteado por mucho tiempo. En 1900, voy a dar la fecha que se va a recordar Jaime, el 23 de junio de 1966, el Diario de México cometió un error tipográfico. Ustedes se acuerdan que los periódicos se armaban en cajas de los metales que salían del linotipo. Y se equivocaron y en la portada había una foto de un encuentro sindical y atrás tenían una foto grande, 2 metros más o menos, del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y al otro día, al otro lado, había una foto de 2 gorilas nuevos que habían llegado al zoológico de la Ciudad de México. Pero el pie de foto se les empasteló, como se decía cuando se cambiaba una cosa por otra, se les empasteló y en el pie del encuentro sindical, que no estaba el presidente, era su foto atrás. Decía, en la foto aparecen los gorilas que llegaron al zoológico y estaba la foto de Díaz Ordaz atrás. Y en la otra foto, la de las gorilas, estaba lo del encuentro sindical. Era claro que había sido un error. Gustavo Díaz Ordaz mandó cerrar abiertamente el periódico fulminante. Diario de México jamás volvió a publicar. Sí publicó de nueva cuenta, pero ya no volvió a ser el periódico que era. ¿Por qué? Porque el Estado lo vetó. Pero además el Estado tenía enviados a cada, de gobernación, casi a cada periódico. Yo recuerdo, los grandes periódicos le leían las notas a gobernación para ver si les autorizaba publicar determinadas notas. No pasaban, y ya no digo la época de la Guerra Sucia, que tenían ahí a
directores de gobernación, diciendo que se podía publicar y que no. Y luego, el último caso, ustedes recuerdan el gobierno de Fox. ¿Qué fue a hacer Salinas Pliego a propósito de si es un gángster o no? Mandó un grupo paramilitar armado al cerro de Chiquihuite, a apoderarse de las instalaciones de Canal 40. No lo cuento yo, lo cuenta el mismo Ciro Gómez Leiva. Así que Ricardo Benjamín Salinas Pliego también prepara grupos paramilitares, armados, está documentado, está publicado. Esa era la libertad de expresión. ¿Y qué dijo Vicente Fox? Bueno, pues hay que se arreglen entre ellos. Hay que se arreglen, y ese arreglo ¿a qué condujo? A que Salinas Pliego despojara de Canal 40, y hoy Canal 40 pertenece a TV Azteca, bueno, esa familia que se llama Fuerza Informativa Azteca, y que también es otro canal de desinformación. Pero eso es más o menos lo que yo lo veo. Y mira, en el otro punto, sí, hay que ver cómo van a tratar a este general que se llama Ricardo Fernández Acosta, que es muy cercano a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Él tiene nivel de subsecretario, pero es el titular del sistema penitenciario de Chihuahua y es socio de una empresa sancionada por el departamento, no que sospechosa, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por nexos financieros con el crimen organizado y en especial con el cártel de Sinaloa. Una investigación de las autoridades de Estados Unidos puso bajo la mira a Ricardo Fernández Acosta, que es un general de división diplomado de Estado Mayor. Es un mando militar cercanísimo a Maru Campos y aparece vinculado a una red de lavado de dinero. Él se perfilaba para ser el nuevo secretario de Seguridad Pública de Chihuahua. Así que ahí hay que ver qué tratamiento le va a dar TV Azteca, que estamos con ese tema. Pero da para mucho esto, Vicente y Jaime. Definitivamente da para mucho, y yo no sé si ya sepan dónde está el exfiscal general del estado, el señor Jáuregui, porque han pasado muchos días y yo soy muy mal pensado. Yo soy muy mal pensado. Ya ven, no vaya a aparecer allá bajo el brazo de cabeza de vaca en Estados Unidos, cosas por el estilo. A ver, me acaba de pasar la querida Angélica desde Alabama, 2 capturas de... ¿Qué hubo, mi Sonora Power? 2 capturas de pantalla, mi querido Paco, mi querido Jaime, 2 capturas de pantalla que me parecen interesantes para lo que estamos platicando. En su momento, Ricardo Salinas Pliego sí admitió lo del dinero de Raúl Salinas en redes sociales, benditas y malditas redes sociales. Todo registran y todo archivan. En su momento escribió Ricardo Salinas Pliego: sí, Raúl Salinas me prestó 29.7 millones de los 645 millones que me costó Azteca y ya se los pagué. Ustedes preocúpense por los 3,000 pesos que le deben a Electra y no han pagado. O ahora me van a salir con que los familiares de un presidente no pueden hacer aportaciones a un movimiento a manera de crédito. Ah, cabrón. Movimiento, crédito. Y luego alguien le pregunta a Ricardo Salinas Pliego, le pide claridad, transparencia sobre este tema y le dice: ¿y Raúl Salinas sí te prestó el dinero? ¿Le pagaste el préstamo? Es simple curiosidad. Yo solo quiero saber de dónde Raúl Salinas sacó ese dinero para prestárselo. Y se burla Ricardo Salinas Pliego diciendo que de aportaciones del narco o aportaciones de que tenía claro Ricardo Salinas Pliego tendría ese dinero Raúl Salinas de Gortari. No lo escribo yo, lo escribe el propio Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, entiendo al personaje, ¿no? Escribe a veces cada barbaridad, casi siempre. Y bueno, nada más quería poner sobre la mesa eso, mi querido Jaime. Y estoy seguro que los medios como TV Azteca, pues no le van a dar vuelo a esto que está mencionando Paco, el caso de este personaje cercano a Maru Campos, porque no conviene. Ahorita lo que conviene es decir: se fue Andrés Manuel López Beltrán para agarrar fuero y que no se lo vayan a chingar. Bueno, ya más o menos
entienden mi punto. Mi querido Jaime, voy contigo, maestro. Pues a mí lo que me queda claro y quedó por lo menos demasiado claro, quedó en evidencia lo que quedó demostrado en la investigación que condujo la fiscal de Suiza, Carla Del Ponte, y que quedó demostrado con pruebas fehacientes, es que el dinero que le prestó Raúl Salinas de Gortari a Ricardo era dinero del narco, sin más, sin ambajes, sin florituras, sin medias tintas. Era dinero del narco. ¿Por qué? Porque Raúl Salinas de Gortari se había convertido en el principal artífice de esta red de tráfico de drogas, convirtió a México en punto de paso, de tránsito porque Ricardo Salinas Raúl Salinas de Gortari inventó el denominado sistema del semáforo. Daba órdenes Raúl al ejército para que cuando llegaran aeronaves procedentes de Colombia y aterrizaran en México, les dieran luz verde, quiere decir que les dejaran aterrizar sin hacer ninguna pregunta para que estas avionetas o aviones pudieran repostar, descargar cargamento que luego se llevaba a Estados Unidos o proseguían en algunos casos estos vuelos. Y los investigadores, yo entrevisté a uno de los principales investigadores y lo que me dijo fue, yo aprendí muchísimo de cómo funcionan los cárteles colombianos y mexicanos después de estudiar la trama que encabezaba el hermano del presidente Raúl Salinas de Gortari. Así es que no hay duda de dónde llegó ese dinero. Era dinero del narco mal habido que permitió a Ricardo Salinas hacerse con un canal del Estado, una concesión del canal del Estado. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en el caso de Maru Campos, es increíble cómo hay quienes ya, ayer Gil Swart, su abogado, declaró que van a denunciar a la Fiscalía General de la República. Van a decir que la Fiscalía tiene la intención de equiparar a su defendida, en este caso a Maru Campos, con el estatus de acusada, cuando en realidad lo único que se va a proceder es interrogar a Maru Campos porque como testigo, y además ella misma, por tontolaba que es, se dedicó a despepitar la verdadera naturaleza de su colaboración con las agencias federales en esa desafortunada entrevista que tuvo con Joaquín López Dóriga. Pero fíjense nada más ahora ya en medio de todo esto, porque hay mucho nerviosismo de parte de quienes reciben dinero de Maru Campos, de quienes la defienden del PAN, por ejemplo, ahora Francisco Martín Moreno, ¿se acuerdan? Este hombre que quería quemar a todos los de Morena en el Zócalo con leña verde. Bueno, hoy escribe en Reforma una columna en la que le pide a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no asistir a esta audiencia. No asistas, Maru, no, por favor. Le pide que se declare en desacato, que no asista, que se atrinchere en su oficina gubernamental y que le dé una lección a México y al mundo porque no le han retirado el fuero. Ella tiene todo el derecho del mundo a resistirse. Así es que don Francisco Martín Moreno, alias el Quemamorenacos, está diciéndole a la gobernadora de Chihuahua, no asistas, Maru, no. Así son de desvergonzados todos estos intelectuales orgánicos que bajo el PRI y el PAN disfrutaron de lo bonito. Francisco Martín Moreno se dejaba consentir bajo el PRI, bajo el PAN, fue cónsul de México en Barcelona. No, 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 no. Cuando era el PRI y el PAN, estos pseudo escritores, pseudo intelectuales vivían del cuento. Así es que así están las cosas. Yo creo que lo que está sirviendo, para lo que está sirviendo el caso de Maru Campos, es para seguir quitando máscaras de periodistas que no son periodistas, de escritores que no son escritores, de gente que vive de la corrupción, porque son unos corruptos y solitos ellos pues se quitan la máscara. A ver, voy a poner esto, ¿no? Ahí también sobre la mesa. El PAN, el PRI, han cerrado filas en torno a Maru Campos, pintándola
como víctima de persecución política. Es el mismo script, el mismo libreto que se han ideado en TV Azteca, porque es lo único que tienen, ¿no? Decirse víctimas de esta dictadura. No lo sé. Ojalá que la gente tenga la capacidad, y yo sé que sí, porque tonto el que piensa que el pueblo es tonto, decía Andrés Manuel López Obrador. Porque la gente de abajo es la que tiene que decidir, la que tiene al final el poder, mi querido Paco, mi querido Jaime, de decir, le cambio o no veo. Pero aquí es donde nuevamente llegó al principio. ¿Para cuándo el Internet para todos? Porque al final eso le dará la posibilidad a una audiencia inteligente y diferente como la de Sin Censura a nivel nacional de decir, ¿sabes qué? Las mismas pinches mentiras de siempre, le cambio o apago. Como lo han hecho muchas personas que amablemente ahora se informan en espacios como Sin Censura. Pero bueno, ahí vamos avanzando, mi querido Paco. Ah, híjole, vaya que si odia Loret de Mola a los hijos de Andrés Manuel López Obrador y al propio López Obrador. Estaba viendo la sarta de adjetivos calificativos en su columna de Carlos Loret de Mola. A ver, Carlos Loret de Mola, porque ya le puso muchos adjetivos a Andrés Manuel López Beltrán, el Junior fracasado, así le llama. El Junior fracasado se va donde montado otra vez en los hombros de su papá puede volver a ganar sin hacer campaña. Pues el que se lleva se aguanta, ¿no? Porque luego no vaya a salir Loret. Fíjense que me ataca Andy por lo que es que, pues oye, cabrón, el que se lleva se aguanta, mi querido Paco. Voy a hacer un comentario pequeñito para entrar a lo que quiero entrar con Maru Campos, pero es que la cuestión lo hemos platicado aquí, a Andrés Manuel López Obrador, ahora Andrés Manuel López Beltrán, que no es lo mismo, hay que separarlo, son personas diferentes, pero es el apellido. Se han convertido en esa espada que traen en la garganta todos los opositores, y tomo a estos periodistas como opositores porque forman un partido político de oposición. Ellos son la verdadera oposición, los otros no cuentan. Traen a López Obrador atravesado en el pecho, no se lo quitan. Es un negocio, ya lo hemos platicado aquí. Andrés Manuel López Obrador, ahora Andrés Manuel López Beltrán, son un negocio, les va a dejar muchas vistas, les va a dejar lecturas, y hay que reconocerlo siempre. Loret de Mola, como otros como él, López Dóriga, Sarmiento, Riva Palacio, Azucena Uresti, todos ellos, hay que decirlo, tienen una audiencia muy fija, la audiencia de la derecha, aquellos que fueron a votar por Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata presidencial fallida del PRI-PAN-RD. Tienen una clientela y hay que entenderlo, escriben para esa clientela. Y voy a eso. ¿Por qué lo hacen en este momento? Digo, lo han hecho permanentemente, pero ahora se van a endurecer. ¿Por qué? ¿Y por qué Maru Campos? Bueno, hay una razón. El PRI sufre una profunda crisis de legitimidad, desgaste de imagen, desbandada masiva de militantes, y eso ha provocado una pérdida histórica de influencia y control territorial, por más que Alito diga que no, que van a regresar en 2030 a la presidencia de la República. Y en el PAN corren el riesgo de perder el registro, fíjense, antes que el PRI, corren el riesgo de perder el registro porque hay una caída drástica, dramática, diría yo, de afiliaciones. Y no hay identidad partidista, como no hay en el PRI. No hay. Eso nace de las, ¿cómo se llama? A partir de las alianzas. Y bueno, y en ese contexto entra Maru Campos. Y la defensa ultranza y todo lo demás. ¿Por qué defender a Maru Campos? Porque están perdiendo a una candidata presidencial. ¿Sí? Ayer hablábamos más o menos.
la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, tiene tantos problemas de corrupción como Maru Campos. El gobernador de Querétaro, Curi, tiene problemas de corrupción gravísimos. Entonces, si tú le eliminas por escándalos políticos y de corrupción de narco a una gobernadora que puede dejarles mucho dinero en la campaña presidencial, a la oposición, al PRI y al PAN, o al PAN en este caso, le estás quitando la posibilidad de luchar por algo, aunque sea mal, va. Entonces debemos entenderlo ahí. Debemos entender que la pérdida de militancia del PRI y del PAN obliga a los periodistas que son simpatizantes del PRI y del PAN, aun si son mercenarios, los obliga a hacer una desgracia de Maru Campos. No tienen, fíjense, yo hacía un recuento anoche, ¿qué figuras tiene el PRI para ser candidato presidencial? Pues nada más tienen una, Alejandro Moreno Cárdenas. Alguien puede decir, bueno, te está Rubén Moreira. Valdés, pues tiene tanta corrupción que no va a llegar. Y Alito, él tiene un ego tan grande que va a frenar, él va a querer ser candidato. Entonces, ¿pero a quién tienen? A nadie. No hay una figura. Olvídense que polarice, que atraiga masas. Ayer veíamos las imágenes de Alito caminando en un tianguis en Coahuila. ¿Quién se le acercó? Nadie. Y luego hay fotos de ese recorrido en las que solo estaban parte del Comité Ejecutivo Nacional y parte del Comité Ejecutivo Estatal caminando por ese tianguis. Entonces no hay una figura que aglutine, por ejemplo, a esa derecha que está ahí, que votó por Xochitl Gálvez Ruiz. Hay descontento interno, salidas o renuncias de militantes históricos, y el PAN se enfrenta a lo mismo, al rechazo ciudadano. Veíamos hace rato, por eso para mí es importante la encuesta de Buendía y Márquez para el Universal. El PRI es el que tiene mayores impactos negativos, menos 45%. Y eso representa que por lo menos el 80% de la población con derecho a votar en este país nunca va a votar no por Alejandro Moreno Cárdenas, por el PRI. Y luego la situación del PAN, esa es la desgracia de María Eugenia Campos Galván y la desgracia para todos los medios de comunicación chayoteros, como decía López Obrador, registran niveles mínimos de militancia activa. Acaba de relanzar, ¿se acuerdan? 2 veces el lanzamiento de la imagen y el relanzamiento de la nueva imagen de la imagen del PAN, el de los iPhone 45. ¿Y qué pasó? Nada. El PAN se ubica peligrosamente cerca del umbral establecido para militantes que marca el Instituto Nacional Electoral para mantener el registro. Hay un desgaste permanente del PAN generado por la coalición histórica con el PRI. Y eso lo ha obligado a replantear su estrategia. Y en ese proceso no encuentran que no se han preocupado en formar líderes, atacando a López Obrador con periodistas que se prestan para eso muy bien, como Loret de Mola. No se han preocupado en formar líderes, están preocupados en que les haga caso a Estados Unidos, que Donald Trump ordene una invasión a este país, ataques armados o bombardeos. Lo que desconocen es que si hay eso, si llegara a ver eso, en verdad nos vamos a volcar en apoyo a la 4T, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que el PRI y el PAN atraviesan una crisis de identidad muy profunda. Y están intentando reposicionarse. ¿Y cómo se van a reposicionar? Con mentiras. Y cuando les meten, o cuando pasa un problema como el de que es un problema para ella grave, de Maru Campos, ¿qué hacen? Pues tienen que hacer un escándalo, porque es una desgracia que les quiten a una eventual, por mala que sea, una eventual candidata presidencial. Y debemos verlo desde ese contexto. Nosotros tenemos una mujer corrupta, que además están documentados sus casos de corrupción. Es una mujer que violó la Constitución y que no hay ley mayor que esta en este país.
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violó la Ley de Seguridad Nacional. Le quitan ustedes eso, ¿qué va a hacer el PAN? Es una desgracia y por eso tanta laraca y por eso los ataques ahora en Andrés Manuel López Beltrán. Es todo junto, va, ya estamos, aquí lo decíamos, ya estamos en el proceso electoral 2027. La encuesta de ayer lo marca. Si las elecciones fueran hoy, o sea, ya tenemos todo el cóctel. Aunque se supone que va a ser hasta el mes próximo, que ya estamos, hoy estamos a 26. Estamos a 5 días de terminar el mes. En junio, los partidos todos van a lanzar a sus candidatos, por lo menos a través de otras figuras, pero empieza en junio, así que ya estamos en el proceso electoral 2027. Así lo debemos entender, así lo tenemos que ver. Y la caída de Maru Campos es una desgracia porque el PAN no tiene tantos personajes. Si tú volteas a Morena, cualquiera, hay cualquier cantidad, empezando, por ejemplo, por Andrea Chávez, la misma Luisa María Alcalde Luján. Yo digo, sí, no le fue bien en Morena, pero una mujer muy joven, que tiene cierto liderazgo, que puede reposicionar su imagen, y le buscamos la baraja ahí. Morena tiene candidatos presidenciales, literalmente hablando, para echar para arriba. Así que si le quitan uno al PAN, pues debe ser una desgracia abiertamente, Jaime y Vicente. Así es. Ceci tiene algo para recordarnos de las coberturas de TV Azteca. A ver, Ceci, el de Javier Alatorre, por favor. Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Pero vamos por parte. Las denuncias y la pérdida total de confianza en López-Gatell fueron inicialmente externadas por el gobernador de Baja California. Bueno, no le haga caso, ya no le haga caso a Gatell, pero más importante aún, que no se nos olvide, Paco, Jaime, que la UIF, cuando Santiago Nieto era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció a Luis Cárdenas Palomino por lavado de dinero. Le detectó empresas simuladoras de las que recibió millones, depósitos millonarios. Hay que decir que desde enero de 2013, Cárdenas Palomino dirigió la empresa de seguridad Adamantium, filial de Grupo Salinas. ¿Quién es el dueño de Grupo Salinas? ¿El mayoritario? Pues Ricardo Salinas Pliego. La mano de Palomino, junto a la mano de Salinas Pliego. No, pues nada más falta encontrar el hilo que también lleve a Genaro García Luna a haber tenido que ver en esta empresa de seguridad Adamantium, filial de Grupo Salinas. Digo, porque estábamos hablando del dinero de Raúl Salinas de Gortari, pues también está la mano de Luis Cárdenas Palomino, acusado también de tortura en el caso de Israel Vallarta. Y no lo digo yo, digo porque se va a venir encima Ricardo Salinas Pliego. En su momento lo destapó Milenio. Mi querido Jaime, 2013. voy contigo. Perdón. Sí, te escucho. Adelante, Jaime. Decía que yo propongo incluso ampliar el ángulo de cobertura de lo que está ocurriendo en TV Azteca, porque yo creo que, ¿se acuerdan que esta campaña que ha lanzado Omar García Harfuch en Morelos, en el Estado de México, les llama Operación Enjambre? Y es Operación Enjambre, pues porque tiene que ver con toda una red de complicidades del narco, del crimen organizado. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en el caso de varios medios de comunicación merece más ese apelativo de Operación Enjambre. ¿Por qué lo digo? Porque no solo es TV Azteca quien está ahora enfrentándose abiertamente al poder presidencial en México. Antes nadie osaba enfrentarse al poder presidencial.
Nadie, nadie. ¿Por qué? Porque sabían que eso significaba la desaparición, el cierre de operaciones. Ahora que vivimos un nuevo ambiente de libertades, todo mundo, sobre todo los antiguos medios, les da por enfrentarse al poder presidencial porque saben que tiene pocas consecuencias a veces. Bueno, a esta embestida de TV Azteca contra Claudia Sheinbaum y su gobierno se han sumado, están ya actuando de forma conjunta, coordinada, medios como El Universal, medios como Reforma, vaya, todos estos, Radio Fórmula, TV Fórmula. ¿Y por qué lo digo? Miren, hoy en una de sus notas más destacadas, El Universal, publica que la Sociedad Interamericana de la Prensa está criticando y cuestionando abiertamente a la presidenta de México. Dice, la CIP y la Alianza de Medios cuestionan las declaraciones de la presidenta Sheinbaum contra TV Azteca, advierten riesgo para la libertad de prensa, calificaron de desafortunadas las declaraciones de la presidenta y alertó sobre la estigmatización de medios desde el poder. Bueno, ustedes se recordarán que apenas ayer la presidenta dijo que, recomendó más bien, no vean TV Azteca. Bueno, y eso se considera un ataque. Bueno, ¿qué es la CIP? ¿Qué es la Sociedad Interamericana de la CIP de prensa? Bueno, la CIP es una antiguaya de estas que jugaron un papel central en la estigmatización de gobiernos. Por ejemplo, tuvieron mucho que ver al atacar a Cuba cuando Cuba estaba bajo el acecho de todo, de Estados Unidos, cuando la marginaron de la Organización de Estados Americanos. La CIP jugó un papel clave. La Sociedad Interamericana de Prensa y el Universal son antiguallas que permiten de alguna manera defenderse con organizaciones fachada como la CIP, que se presentan a sí mismas como defensoras de la libertad de expresión, cuando en realidad lo que son defensoras de intereses corporativos, de gobiernos conservadores, ¿no? Entonces, cada vez que ocurre algo así, un ataque o críticas desde el poder hacia los medios, críticas legítimas, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Universal se lanzan a la yugular del gobierno. Esto es una operación enjambre, pero sentido adverso. El enjambre del Universal, TV Azteca, Reforma, lanzándose contra Claudia Sheinbaum. Y esto demuestra hasta qué punto los poderes corporativos, los intereses extranjeros están enquistados en estos medios, y son medios que durante mucho tiempo gozaron de privilegios, no solamente de del financiamiento público, sino que servían para denostar a candidatos de izquierda como Andrés Manuel López Obrador. A nadie, no es un secreto que desde TV Azteca, el Universal, Reforma, durante muchos años pusieron a parir a Andrés Manuel López Obrador, se lanzaron detrás de él. Hasta la fecha, todos sus comentócratas siguen obsesionados con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo que sí es importante hablar del abierto desafío que está lanzando TV Azteca en complicidad con el Universal, en complicidad con esta antiguaya. Y además es curioso, ¿no? Cómo estas antiguayas, porque es una antiguaya, son organizaciones que resucitan de repente en el contexto de una embestida de Estados Unidos que quiere reafirmar el principio de la doctrina Monroe en todo el hemisferio, ¿no? Así es que no es el ataque solamente de TV Azteca, es todo un mar de complicidades de lo que era el antiguo régimen priista, prianista, que se lanza contra la yugular de Claudia Sheinbaum. La presidenta debería prestar mayor atención. Yo sigo sin entender por qué TV Azteca, por qué el señor Ricardo Salinas Pliego sigue teniendo una concesión que da el Estado. Ya debería de retirársele esta concesión. Así es que, porque el Universal, bueno, pues es un producto de la iniciativa privada, su dueño, ya saben que el dueño de Universal se casó, se casó con pues una de las hijas de los dueños que tenían las acciones mayoritarias en Universal, y de esta manera Ili Ortiz se hizo con el control del Universal. Y desde entonces Ili Ortiz pues ha tenido pues un concubinato con el poder prianista,
Y ahora el Universal se está convirtiendo en una trinchera importante porque yo ya he dicho cómo se están alineando desde el Universal con Televisa, con Latinus, para lanzar esta suerte de campañas contra la presidenta de la República. Y déjenme pasar a otro tema. Hoy publica La Jornada una entrevista, bueno, más bien unas declaraciones, no una entrevista, sino unas declaraciones con Guadalupe Tadei, en las que ella cuestiona la iniciativa que a partir de hoy se va a debatir en la Cámara de Diputados. Me refiero a la iniciativa que anularía elecciones de candidatos o partidos en caso de que se demostrase que tienen vínculos con dinero del narco o con financiación externa. Pero ayer Guadalupe Tadei, en estas declaraciones, dice que el INE no tendría la potestad ni la autoridad para investigar a candidatos o a partidos, porque eso vulneraría su principio de imparcialidad. Yo no sé si Guadalupe Tadei ya tuvo acceso a la iniciativa. La iniciativa no creo que vaya a convertir a la INE en juez y parte de esta iniciativa. Yo creo que la iniciativa busca que cuando haya una investigación de las autoridades correspondientes de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, o de la Guardia Civil, que después pasa la investigación a la Fiscalía, en la que se demuestre que hay dineros mal habidos, del narco, de gobiernos extranjeros, entonces se le va a pasar esa información al INE, que no tendrá más remedio que suspender. Pero tengo la impresión de que Guadalupe Tadei, yo no sé si quiere salvaguardar la integridad del INE como árbitro imparcial o si ella misma tiene dudas sobre el alcance de esta iniciativa, que desde mi punto de vista es tremendamente importante, muy importante, porque por primera vez en México no va a permitirse que la mano negra de Estados Unidos, la mano negra del narco, del crimen organizado, participe en el financiamiento de candidatos o partidos políticos. Esto para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque el narco sigue estando presente, la intervención extranjera sigue estando presente. Yo no sé si al caso las declaraciones de Guadalupe Tadei son un acto que ella misma, por un prurito de transparencia, por un prurito de independencia, de transparencia, ha hecho esas declaraciones. Yo no creo que la iniciativa convierta a Guadalupe Tadei y al INE en juez y parte, pero bueno, esto demuestra que Guadalupe Tadei lo que quiere es salvaguardar la independencia del INE, lo quiero entender así, y no quiere meterse pues en papel de fiscal, de investigador, ¿no? Pero sospecho que esa no es la intención de la iniciativa que va a presentar, que ya presentó Ricardo Monreal y que la presidenta ha palomeado diciendo que le parecía bien. Primero, Vicente está entrando a Salón Tesorería de Palacio Nacional, y creo que hay que leerla bien, hay que leerla con detenimiento, pero a este país le hacen falta siempre controles para eventuales candidatos. Pero fíjate, antes de que cambiemos tema, Jaime, habíamos preparado un pequeño audio sobre Ricardo Salinas Pliego y Cárdenas Palomino, que tenían una empresa que decía Vicente Adamantium. Cárdenas Palomino era la mano derecha del capo Genaro García Luna. Así que hay dinero del narcotráfico. Aquí tienes al policía del año premiado por Felipe Calderón, y todos ellos, no lo dice, yo lo digo en García Luna, el señor de la muerte, todos trataban con narcotraficantes. Y cuando termina el gobierno, Salinas le da protección a Cárdenas Palomino. Pero tenemos ese audio, Ceci, por favor, creo que era el 38. 2013 ocupó la dirección de Adamantium, una filial del Grupo Salinas dedicada a la seguridad privada y también al espionaje, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuyo consejero jurídico era Humberto Castillejos, cuñado de Luis Cárdenas Palomino, y recibió al menos esta empresa Adamantium 24 contratos públicos por un total de 510.470.000 pesos. Y ahí no termina.
Pues ahí tienen, tiene dinero del narcotráfico TV Azteca. Bueno, pues nada más era ah, Salinas Pliego, era socio de Luis Cárdenas Palomino, así que pues ya tienen ahí, para mí sí es dinero del narco, pero bueno, es un tema que va a dar, que vamos a tener por mucho tiempo, Jaime, porque estamos entrando a periodo electoral y los resultados de las elecciones 2027 van a ser fundamentales porque van a marcar si el PRI permanece como partido político. Recuerden, no pueden perder el registro en el 27 porque son elecciones locales y el registro del PAN como del PRI son nacionales, así que hasta el 30. Pero esto va a marcar, ¿no, Jaime? Hasta dónde van a llegar el PRI y el PAN en 2030, o por lo menos va a marcar tendencia, Jaime. Sí. Y detrás de toda esta trama de Ricardo Salinas Pliego y Cárdenas Palomino, está el verdadero cogollo de lo que ha sido el problema de larga data de este maridaje entre el poder político y el poder económico. Porque en México, si tenías el poder económico, tenías asegurado el poder político. Esto lo demostró de forma magistral Carlos Salinas de Gortari, que aprovechó su sexenio para enriquecerse como nunca, como nunca. Se robó la partida presupuestal, privatizó empresas y hizo de ese proceso de privatización bajo el denominado capitalismo de compadres pues su forma de enriquecerse. Carlos Salinas de Gortari sigue siendo un hombre tremendamente rico, tiene una residencia lujosísima en Londres, tiene una residencia lujosísima en España, tiene propiedades, tiene inversiones, es un hombre tremendamente rico que sigue influyendo, sigue impactando en la vida nacional, ¿no? Yo creo que por eso Carlos Salinas de Gortari fue bautizado por López Obrador como el padre de la desigualdad en México, porque este hombre marcó precisamente cómo marcó la tendencia de ese maridaje, de ese encamamiento entre el poder político y el poder económico. Y yo recuerdo mucho aquellas declaraciones del presidente López Obrador cuando decía que un campesino, creo que de San Quintín, le dijo: presidente, no permita ya que el poder político siga dependiendo del poder económico y viceversa. Y desde entonces Andrés Manuel se dio a la tarea de buscar el rompimiento de estas dos grandes pilares del poder que sustentaron al PRI y al PAN. En ese proceso, pues claro, son muchas las grietas, son muchos los enemigos que se ha buscado Andrés Manuel, a Claudia Sheinbaum, pero ese proceso sigue. Pero todo el mundo ahora entiende y lo entendió en su momento también Felipe Calderón, que más vale acumular dinero, más, ¿para qué? Y lo consiguió hasta cierto punto, porque ha habido denuncias de cómo Felipe Calderón sigue gozando de una gran fortuna, a pesar de Carlos Alarraqui, que dice que vive en un apartamento canijo, hay todo chiquitito en Madrid. No, todo el mundo sabe que Felipe Calderón tiene recursos, porque ha habido desviación de recursos. Hay una investigación reciente de Contralínea de cómo Felipe Calderón se benefició de una desviación de fondos desde el Infonavit. En fin, la forma, el tren de vida de su hija, de su hijo, de Margarita, del propio Felipe, hablan de este enriquecimiento inexplicable. Pero, y de alguna manera, este enriquecimiento inexplicable que prosiguió en el caso de Maru Campos, porque Maru Campos, al concentrar riqueza, tienen dinero suficiente para financiar cobertura mediática. Esa es el quid de la cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué Carlos Salinas de Gortari sigue teniendo gran poder en los medios? Porque financia a altavoces como Raimundo Riva Palacio, a todos sus secuaces que tiene financiados. ¿Por qué Felipe Calderón tiene gran poder? Pues porque sigue financiando a personajes como Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué Maru Campos tiene tantos defensores? Por lo mismo. Entonces, yo creo que lo que tiene que quedar claro es que esta trama de Ricardo Salinas Pliego con Cárdenas Palomino, pues intentaba
es parte de esa escuela, de esa cultura, en la que si acumulas dinero, recursos, sin importar cómo lo hagas, haciéndote con recursos del narco para comprar un canal del Estado, la concesión de un canal del Estado, como hizo Ricardo. Si tienes además la forma de hacerte con colaboradores para seguir jalando dinero del presupuesto, para crear empresas, para comprar, para dar golpes como el del chiquihuitazo. Entonces te conviertes en un hombre poderoso en el sector financiero quien tiene dinero, poderoso don dinero, va a dictar reglas del juego, va a amedrentar adversarios políticos, va a hacer barbaridad y media como la que sigue haciendo Ricardo Salinas Pliego. Entonces, yo creo que Ricardo Salinas Pliego en muchos sentidos se ha convertido en este monstruo que está lanzando los últimos estertores de lo que representó este viejo maridaje entre el poder político y el poder económico, con múltiples vínculos, con múltiples alianzas, con personajes como incrustados en el poder legislativo, como Lili Téllez, con personajes incrustados en el poder mediático, como el señor Sergio Sarmiento, como todos los mascotitas que tiene en sus noticiarios de TV Azteca. Entonces, el día que termine el divorcio, la separación del poder económico, del poder político, ese día realmente las cosas van a funcionar mucho mejor. Y no sé si veremos el resultado final, porque el dinero es tremendo, el dinero corrompe. El dinero compra voluntades, y yo no sé si seremos algún día capaces de ver el absoluto divorcio, la absoluta separación del poder económico inmiscuyéndose en el poder político, y va a estar complicado, pero bueno, yo creo que es un buen principio esta campaña, esta nueva ética desde el poder que emprendió Andrés Manuel y que prosigue a veces a trancas y barrancas la presidenta Claudia Sheinbaum, querido amigo. Jaime, yo no creo que nunca se vaya a acabar, ¿eh? No creo, porque el problema, Jaime, para mí es que este tipo de personajes como Salinas Pliego, Germán Larrea Mota Velasco, le meten tanto dinero a la política que han logrado convencer a millones de personas que ellos son la salvación. No en esas palabras necesariamente, no en esas palabras, pero a través de partidos como el PAN, como el PRI, como Movimiento Ciudadano, como el mismo Partido Verde Ecologista de México, han logrado convencer a una población de esa cultura del esfuerzo. No les han dicho que todos estos capitales son parte del pillaje al país. Ese y otros, muchos. Hay que ver la lista de multimillonarios. Por eso, cuando la presidenta lo dice ahora, antes lo decía el presidente López Obrador, dicen que el número de multimillonarios subió con Carlos Salinas. Cuando llegó el 88 teníamos una familia regiomontana, y después tuvimos como 20 y tantos multimillonarios. Hoy tenemos un buen, así que no creo, porque hay esa población. Y lo peor, están convenciendo a Jaime, a otra parte de la población, que es importante, que es bueno sufrir, porque la recompensa vendrá después. Pero déjame, antes de que empecemos a preparar el cierre, Jaime, ayer preguntaron un tema que dejamos, lo teníamos en la agenda, pero siempre nos come. Preguntaron sobre la muerte de Javier Coelho Trejo, conocido en los pasillos de la justicia como el fiscal de hierro, que fue un tipo, murió el domingo, ¿no? Pero para mí siempre fue un tipo muy corrupto. Muy corrupto, ¿por qué? Porque su nombre de fiscal de hierro nace en el gobierno del presidente José López Portillo, encarcelando a muchos funcionarios, y en su supuesta lucha contra el narcotráfico, que es fundamental en la captura de personajes como Miguel Ángel Félix Gallardo, de la Quina, el líder petrolero histórico. Sí fue fundamental, pero dejó libres, por ejemplo, en el gobierno de López Portillo, al mayor narcotraficante de este país, el mismo José López Portillo, Arturo el Negro Durazo Moreno, que era un narcotraficante y asesino. Y el mayor corruptor de este país era el presidente José López Portillo y Pacheco y toda su familia.
empezando por su hijo que fue, o es todavía porque está vivo, ya vive en Gran Bretaña, fue el inventor del huachicol. Hay evidencia muy... Este es Arturo el Negro Durazo Moreno, era el mayor narcotraficante de este país. La CIA lo sabía, pero López Portillo les dijo, sí, pero ese hombre va a matar a todos los terroristas y comunistas de este país, y le cumplió. Con Francisco Sagún Vaca, ¿te acuerdas? Mataron a todos, eran asesinos. Y ahí nace la leyenda del fiscal de hierro, pero con todos estos asesinos libres, es decir, ¿a qué se dedicaba? A encarcelar a los enemigos, primero de José López Portillo, después a los enemigos del presidente Carlos Salinas de Gortari. Así que para mí no era ningún fiscal de hierro, era un fiscal a modo que después crea un despacho y aprovecha todo lo que conoce para defender a criminales o presuntos criminales, para dar el derecho a presunción de inocencia. Entre ellos, ¿quién? Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Emilio Lozoya Austin de Petróleos Mexicanos, y principal implicado en casos de corrupción de la empresa brasileña, española Odebrecht. ¿Qué es? ¿Española o brasileña, Jaime? Brasileña. Sí, brasileña, Odebrecht. De pronto lo dudé. Y se dedicó a defender a este tipo, ¿sí? O a personajes como Jorge Vergara. Así que para mí, cuando me preguntaban qué era, yo decía, pues es un hombre que protegió a los delincuentes criminales del López Portillismo y a los delincuentes criminales del salinismo. Así que para mí nunca fue un fiscal de hierro, fue un fiscal a modo, muy clarito, que al final encuentra el filo para enriquecerse a través de la defensa de criminales de alto rango. Así que ya saben, antes de que nos gane la mañanera, vamos a seguir platicando hasta que empiece, pero @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, a las 5 de la tarde, mis videocharlas cruzadas en el canal de Julio Astillero. Pero Jaime, y 1-3, no apto para cínicos, Hildy, que no es otra sino la periodista Lourdes Salas, eso hay que decirlo, y que es allí en No apto para cínicos, es la que pone muchas veces el orden, y Yago Batusay, el editorialista de lujo de Jaime Hernández. Fíjate que, hijo, es que evocar la época de Coelho Trejo, del Negro Durazo, es evocar una de las épocas más oscuras del México de aquel entonces. Un México siempre que pactó con el crimen organizado, en el que una vez que te detenían y te llevaban a los separos, ¡puf!, era un caso horrible. El Negro Durazo fue un hombre peligrosísimo, un hombre que controlaba el crimen organizado en la Ciudad de México, un hombre que permitía el trasiego de drogas, que incluso había cierta permisividad para que se distribuyera cocaína entre algunos reporteros. Era la época de la droga que yo recuerdo en Excelsior. La droga circulaba gracias a los reporteros que cubrían la fuente policial. Tú pasabas a los baños de Excelsior y escuchabas ahí todos los sniffes, se estaban periqueando los reporteros. Era la época en la que también la redacción del 7 Días en el Canal 13, igual, la droga circulaba por todos lados. Tenía el Negro Durazo una enorme ascendencia y poder entre los medios de comunicación, entre poder político. Era un personaje. Y yo recuerdo mucho una anécdota que surgió en aquellas fechas en las que una de las familias más respetadas de México había sufrido un asalto con nocturnidad. Llega el Negro Durazo, le platican cómo había sido el asalto, y en menos de 24 horas localizó a los responsables de este asalto y los asesinó a todos. Era la época en la que Durazo ejercía su poder, impartía justicia a su estilo. Fue una época muy, muy oscura, donde la corrupción se elevó a niveles sin precedentes, donde periodistas o reporteros cobraron fama, como Víctor Payán, que era su jefe de prensa.
y en muchos sentidos era un personaje vinculado a las más oscuras prácticas de la corrupción. Y Coello Trejo era un personaje que era criatura de esa época. Coello Trejo fue un hombre muy peligroso, un hombre que se hizo con una enorme cuota del poder y prestigio, porque en aquella época, si tú no bailabas al ritmo del crimen organizado, no eras nadie. Había una concomitancia de intereses entre el poder político, el poder policial, el crimen organizado. Era la época en que muchos de nosotros los periodistas teníamos que tener pavor, teníamos que tener miedo y mantener nuestras distancias de este tipo de personajes, porque era un ambiente muy tóxico, muy corrosivo. Si entrabas dentro de la órbita, dentro de la esfera de influencia del Negro Durazo, de Víctor Payán, te condenabas para siempre, ¿entiendes? Porque ya te marcaban, eras un corrupto, eras un drogadicto, en fin. Y hubo quien escogió ese camino porque consideraba que snifear cocaína estaba de moda, estaba muy cool, estaba muy bien, iba bien con los reporteros, ¿no? Fernando Meraz, que se metía toda la cocaína del mundo, y así terminó. Fernando Meraz terminó hecho realmente un despojo, ahora está jodido, enfermo, por tanto abuso, cada quien elige su estilo de vida, pero hubo una generación de reporteros que cayeron en esas garras y era todo esto parte de la órbita de influencia de Coello Trejo, del Negro Durazo. Así es que yo creo que solo el Negro Durazo y Coello merecen una película de esas de terror. Yo los espero a las 13 horas en No Apto para Cínicos con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, mi ideólogo de cabecera, Yago Batusay, que es un editorialista superior infinitamente a otros editorialistas que pululan en las páginas de ciertos diarios. Y ya saben, a partir de las 13 horas, y pues nada, les deseo a todo un mundo que se la pasen bonito. Gracias, maestro Francisco Cruz, por tomar las riendas de Sin Censura. Le mando un abrazo a nuestro querido Vicente, a ver cómo nos va en la mañanera, a ver qué tipo de preguntas y a ver que la presidenta cómo responde de buen modo, a ver si se deja que le toque las costillas el Vicente Serrano. Un abrazo a todos y gracias, queridos amigos. Déjenme, antes de que se vaya Jaime, bueno, nos vamos a ir cuando llegue la presidenta, pero dejen recordarle un evento. El problema, no el problema, en realidad es una virtud de que cuando nos sentamos Jaime y yo empezamos a recordar viejas cosas, y eso quiere decir que ya estamos viejos. Abiertamente lo digo. Empezamos a recordar cuando Jaime platicaba de Víctor Payán Rodríguez, por cierto que era, y cómo metía coca a la redacción de Excelsior. Déjenme decirles, yo estaba recordando a Joaquín López Dóriga, que para entonces en el gobierno de López Portillo, que era más o menos la época de diciembre de 1978, Joaquín López Dóriga era un hombre muy turbio. Había leyendas de él sobre droga, pero abiertísimas, ¿sí? Abiertísimas. Y entonces llega una mujer que se llamaba Margarita López Portillo, la hermana del presidente, y yo con otra mujer que se llamaba Carmen Romano Nolk, que era la esposa de López Portillo, y lo rescatan. Ellas lo rescatan y le dan un papel principal como conductor de noticieros de Canal 13. De Canal 13, con una orden fundamental que debía ser el guardián de la imagen presidencial de López Portillo y, claro, de ellas mismas. López Portillo tenía la orden de cuidar la imagen del presidente, de la primera dama, de la hermana del presidente, que era una mujer muy poderosa. Cuando López Dóriga llega, hace unos cambios impresionantes, déjenme decirle, por eso les decía, es peligroso que nos juntemos Jaime y yo, porque empieza a meter mano y había en la Canal 13 una serie de comentaristas y analistas de lujo. ¿Quiénes estaban? Jorge Ibargüengoitia, estaba Renato de Leduc, Elena Poniatowska, que era jovencita, Emilio Carballido, Guillermo Jordán, que era un periodista muy conocido, Cristina Pacheco, que después recuerdan en el 11, la conocimos todo el mundo,
y los cambia, a todos los corre Joaquín López Dóriga. ¿Y a quién mete? A Chucho Salinas, a Héctor Lechuga, y hacen programas de comedia cuando tenían una barra noticiosa y de análisis de lujo, Jaime, de lujo. Y así que López Dóriga y Víctor Payán, por sus condiciones, son dos casos de perversidad, de muchas que había en el periodismo, Jaime, de perversidad. Así que es necesario analizarlos. López Dóriga da para mucho, ya es un hombre mayor, Jaime. Es un hombre mayor. Los 80. Como los 80, ¿no, Jaime? Sí, más o menos. Y esa época, porque es una época en la que los noticiarios se convierten el único poder que podías contemplar ahí en 7 días en el 13 era el de Joaquín. Joaquín era el niño consentido de José López Portillo. Le decía el güero, ¿qué pasó, mi güero? ¿No? Y en esa época es cuando surgen al estrellato lectoras de noticias que no eran periodistas, pero que estaban muy, 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 muy guapas, pero eran frívolas. Y llegaron reporteros como Enrique Ahmed, que se drogaba, santo cielo, y Enrique Ahmed terminaría muy mal. Fue la época en la que circulaba la droga, todo el mundo, yo recuerdo alguna vez, había un reportero de policías que se llamaba Jorge Rocha, pero nunca podía pronunciar bien la R, y todo el mundo se burlaba de él porque decía Jorge Rocha, y Jorge Rocha también formaba parte de ese circuito. Y un día me acuerdo que yo ya no estaba trabajando con ellos porque yo trabajaba ahí en el 13, y me fui a El Excelsior. Me lo encontré en Chiapas, ¿cómo se llamaba? Tuxtla Gutiérrez, en un hotel, porque yo estaba haciendo un reportaje sobre la violencia que estaba asediando a las universidades en Chiapas. Y me acuerdo que me encuentro a Jorge Rocha ahí en la piscina del hotel, junto con su amante, una mujer que medía como 40 centímetros más que él, porque él era muy chaparrito. Y llega Jorge Rocha y me dice, oye, Jaime, ¿por qué me dijiste que yo consumo droga? Digo, cabrón, ¿no consumes droga? ¿Sí o no? Y dice, sí, pero eso no se vale, balconear a los amigos, quién sabe quién, ¿no? Pero todos formaban parte de eso, todos en esa época. Yo no estoy diciendo que todos tomaran cocaína, no, fue la moda de la cocaína. Que después, y había buenos periodistas, Jaime. Y había buenos periodistas, exactamente. Había buenos periodistas que sin necesidad de meterse la cocaína, pero realmente fue una época de unos excesos, de unos abusos. Vaya, era un poco el reflejo de lo que fue la presidencia de López Portillo, porque toda la presidencia de López Portillo fueron excesos, abusos, frivolidad. Bueno, todo eso, esa cultura del exceso, irradió, impregnó a la práctica periodística, los fenómenos de periodistas como López Dóriga, como todos estos que lanzaron al estrellato, porque claro, para ellos era muy fácil tener exclusivas porque estaban con el poder así, ¿no? Y era la época en que López Dóriga ejercía un poder incontestable. Nadie le levantaba la voz a López Dóriga. Era amo y señor hasta que llega y se pelea con Margarita, y ahí fue su perdición. Margarita lo corrió de Canal 13, corrió a toda su gente. Algunos se marcharon con Joaquín, otros no. Después veríamos cómo Televisa recapturaba a López Dóriga, a pesar de la opinión en contra de Jacobo Zabludowski. En fin, el poder de los medios es una novela que en ciertos libros ya se ha escrito de forma parcial, pero todavía falta mucho por conocer de estos personajes que realmente se beneficiaron del poder como nunca, se enriquecieron como nunca. Y hasta la fecha, Joaquín sigue siendo uno de los periodistas más ricos que hay en México. De hecho, hay un libro que se llama Prensa Vendida, que en su época fue mega vendido, de Rafael Rodríguez Castañeda, que era subdirector en proceso, ¿no? Y luego director, pero Prensa Vendida era un libro como de consulta obligada para conocer cómo se daba la prensa. Algún día platiqué a Jaime, una periodista de esa época me ofreció, ¿por qué no escribes Prensa Vendida? Ya está, Rafael Rodríguez Castañeda. Ya está Prensa Vendida,
me dice, pero yo te cuento, sí, pero superar eso, le digo, me va a llevar un buen rato. Sí. Y déjame primero madurar un poco. Yo había publicado negocios de familia, toda la corrupción del Grupo Atlacomulco, pero fíjense, a esto nos llevó el tema del fiscal de hierro. Y me faltó contar que eso lo contaba él mismo, eso lo contaba. En algún momento, Coelho Trejo contó que Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, en su mejor momento, antes de que desapareciera aparentemente muerto por una cirugía estética y otra cirugía de cambio de fisonomía, ¿no? Que le llaman liposucción, que es eso, nada más cambio de fisonomía corporal. Antes, Coelho Trejo comentó que Amado Carrillo le ofreció protección. Así, y vemos a dónde terminó Amado Carrillo Fuentes. Estaba libre. Se fue a vivir, si no estoy mal, recuerdo que se fue a vivir en los 90 a Cuernavaca. Sí. Sí, llegó a Cuernavaca y forjó un imperio altísimo, grande en Cuernavaca. Pero todo esto sale de una pregunta sobre la muerte de Coelho Trejo, que el domingo que murió tenía 77 años de edad. Y su historia refleja en mucho ese delicado pasaje o esa delicada línea que rompen los policías o agentes del Ministerio Público cuando trabajan con el crimen organizado. Y cuando tienen tanto poder a partir de sus nexos con los presidentes de la República. Y este era el caso de Coelho Trejo, ¿no? Con José López Portillo, con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari, y forja una leyenda que en realidad no tenía nada que ver con eso del fiscal de hierro. ¿Por qué? Porque encarceló a muchos, pero todos los narcos estaban sueltos, incluido después Amado Carrillo Fuentes, que les voy a contar, porque además un día lo platiqué con Pepe Rebeles en una conferencia. Los dos investigamos, Pepe investigó por su lado, yo por el mío, y llegamos a lo mismo en la conferencia. ¿Cuánto dinero tenía? Así se llamaba la conferencia. ¿A dónde está el dinero de Amado Carrillo? Pepe, que es un gran investigador, yo por mi lado estaba investigando, y llegamos a lo mismo, 25,000 millones de dólares. Así que vean eso, ese mote de el fiscal de hierro, pues era más una leyenda, más un mito que una verdad. ¿Por qué? Porque era un hombre que protegía a los poderosos. Así que esa es la plática, la plática del fiscal de hierro y la plática de esta mañana. Yo supongo que está la conferencia por comenzar, pero Jaime cuando platicamos, tiene cualquier anécdota del viejo periodismo, porque él trabajaba en periódico importante. Yo empecé en periódicos más pequeños, pero cuando iba a coberturas con periódicos de esos monstruos, pues a mí me tocó más ver cómo les entregaban chayos. Y a mí me enviaban al camión de las tortas, al lado de las tortas. Eso sí, siempre he sido un dragón, la verdad. Sí, y sí, agarraba mis tortas, sí, que siempre llevaban buenas tortas, sí, pero veía a los periodistas cómo recibían sus chayos, cuánto recibían, los sobres. Cuando hablamos de sobres amarillos, o se los entregaban en el baño. Una vez me tocó ver, bajaron al baño y ahí estaba el jefe de prensa entregándole sus sobresotes. Pero es muy rica porque no solo es la historia del periodismo, Jaime, es la historia de la política mexicana que no se quiere morir. La historia del PRI, la historia del PAN y esos políticos que quieren regresar por los viejos privilegios, Jaime. Sí, por eso yo decía que en muchos sentidos Ricardo Salinas Pliego es una criatura de aquellas épocas en las que tú podías, teniendo poder político, teniendo conexiones y teniendo dinero, eras capaz de amedrentar a cualquiera. Nadie se te podía oponer. Yo estoy recordando ahora mismo esta famosa entrevista que tuvo Ricardo Salinas Pliego con Adela Micha, en la que le pregunta, bueno, entonces, ¿hay línea aquí en TV Azteca? Aquí hay línea, y si quien no liga la línea, calle. Y eso te demuestra hasta qué punto en TV Azteca sigue perviviendo esa cultura. Ya llegó la Buenos días presidenta. a todas, a todos, discúlpenla.
Mucha información ahí en el gabinete.